Diana Rivera. Hoy vamos a hablar sobre la psicología social y su aplicación en redes sociales de nuestras comunidades. En este conversatorio abordaremos cómo la psicología social nos ayuda a comprender las dinámicas del grupo y las relaciones interpersonales en el impacto del entorno social y comportamiento humano. Cada una de nosotros va a compartir su perspectiva y reflexión sobre estos conocimientos. Bueno, la primera pregunta es, desde mi rol como futura psicóloga, ¿puedo aplicar las ideas, principios y conceptos trabajados en las tres lecturas a las realidades sociales de mi comunidad? Bueno, yo como futura psicóloga social puedo aplicar las ideas de las lecturas promoviendo una psicología contextualizada que se conecte directamente con las realidades de mi comunidad. Esto implica que podemos cuestionar los enfoques académicos y aplicar principios de la psicología de la liberación para empoderar a las personas y transformar estructuras sociales injustas y reconocer la importancia del contexto histórico y social en la comprensión de los problemas colectivos y pues así poder trabajar para generar un cambio social significativo abordando las problemáticas locales con enfoques participativos y críticos. Sandra. Bueno, estas ideas, principios y conceptos se pueden aplicar a mi realidad social como comunidad a partir de hacer respetar los derechos humanos, siendo consciente y haciendo ver a los ciudadanos en el entorno social que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Esto parte de que es la base para pues, construir una justicia social y la construcción de una sociedad efectiva. Em, También se puede generar descentralizando todo el tema de la educación, de la psicología, de la igualdad en el país, ayudando y promoviendo la paz y la realidad social que está viviendo el país, siendo consciente de la violencia y el conflicto que se ha generado y poder crear conciencia y reflexión de lo que mi realidad social puede enfrentar respecto a la de otros territorios, que así como mi ciudad no es víctima de conflicto armado, también se tiene que ser empáticos con los otros territorios que viven esto día a día. Compañera. Gracias, compañera. Considero que desde mi rol como futura psicóloga es vital el trabajo con las comunidades. Debemos comprender sus problemáticas y desde esta manera trabajar con cada individuo, ya que pudimos observar que a pesar de que la psicología es una ciencia que se viene trabajando desde años atrás, el entender el actuar del individuo se ha quedado corta con esta tarea. No solo por lo difícil que puede llegar a ser entender a una persona, sino por la constante evolución en la que nos encontramos los seres humanos día tras día. Adicional, cada realidad es importante cómo percibe su vida la persona de acuerdo a sus problemáticas y a las oportunidades a las cuales tiene acceso. También, obviamente, las oportunidades que le son negadas. Desde la psicología se realiza un trabajo para mejorar su autopercepción, su manera de socializar, pero problemáticas como la inseguridad, los escasos recursos o la falta de recursos y la inseguridad que vemos, por ejemplo, en nuestro país, que es Colombia, hace de esta labor un trabajo constante y mancomunado con diferentes actores. Compañera Ana. Desde mi rol como futura psicóloga, pienso que es muy importante transmitirle a las personas la importancia de conocer la historia que hemos vivido como sociedad y como individuos también. Conocer la historia, reconocer, nos ayuda a entendernos y a comprendernos mucho mejor. Porque ya que nosotros somos parte de esa historia que hemos vivido. También yo pienso que ayudándoles con las necesidades que tiene la comunidad y cada miembro de la comunidad, reconociéndola para poder tener mejor una interacción entre nosotros mismos y para poder ayudarnos entre todos.
de cierta manera ser la voz de esas personas que de pronto no sabe cómo manejar tantas situaciones de la vida, ayudarlos, evaluar y escuchar sus necesidades y las necesidades de todos. Y de esta manera interactuar con las personas, entre todos buscar soluciones, buscar cambios, transformaciones y así entre todos se puede mejorar como sociedad, como individuo, como grupo, como comunidad. Bueno, Bueno, los tres argumentos que tenemos sobre los contenidos de la lectura y la realidad social. Bueno, primero, la desconexión entre la teoría y la realidad social de Barrero. Bueno, Barrero señala que la psicología académica a menudo se aleja de los problemas reales que enfrentan las comunidades. Él propone unas teorías que no responden a las necesidades sociales, pero esto refleja una desconexión entre la formación académica y la realidad social de las personas. La segunda lectura es de la psicología como herramienta de Martín Baró. Bueno, él enfatiza que la psicología debe ser un medio para promover la justicia y la liberación de las comunidades, no solo para tratar individuos aislados, sino tiene una perspectiva que nos invita a comprender los problemas sociales como colectivos y actuar para transformar las estructuras opresivas. La tercera lectura se basa en el contexto histórico y social de la psicología de Ovejero. Ovejero resalta que los problemas sociales actuales deben ser entendidos en su contexto histórico, cultural y político. La psicología debe adaptarse a estos factores para ser eficaz y reconociendo cómo las condiciones sociales influyen en el comportamiento humano y en las dinámicas grupales. Compañera Sandra. bueno. En cuanto al imperio academicista por encima de la realidad histórica, el autor indica que pues, se critica la falta de investigación en psicología en el país sobre la historia. Entonces él resalta que la mayoría de los antecedentes y las bases de la psicología social están en Estados Unidos y en Europa, los cuales tienen contextos sociales totalmente diferentes a los de Latinoamérica y especialmente de Colombia. Porque en esos países en los temas de corrupción, impunidad, de desigualdad social, de democracia, de paz y de inseguridad son totalmente a los de ahora, porque en este momento los sufrimos, en este momento la mayoría del país es víctima de ellos. Entonces la construcción social se debe generar a partir de estos problemas, de esta memoria, y no a partir de las bases de la que parten siempre los investigadores, que son las externas. Y eso pues no es que sirva de mucho, porque para la comunidad latina eh, no le podría construir ni individual ni colectivamente. En cuanto a la psicología de liberación, el autor indica, pues como les gusta, se conectan las lecturas porque pues acá dice que la pobreza del aporte de un investigador es son muy puntuales las personas que han tocado la psicología latinoamericana. Si bien es cierto, esa psicología es nueva, eh, no tiene mucho, pero se debe recalcar que las bases tienen que tener las transformaciones de los pueblos, las transformaciones indígenas, las transformaciones de las mismas comunidades latinas y desvinculándose de las raíces que ya se venían tratando. Y de la psicología de contexto social, el autor dice que se genera un acercamiento en la psicología social y la historia respecto al contexto social y el desarrollo para determinar implicaciones que se tendrán en el futuro. Entonces, si no se tiene una memoria histórica real del contexto real latino, si no se tiene en cuenta los derechos humanos, no se tienen en cuenta la realidad de corrupción, de pobreza, de economía, de educación de los territorios del país, mucho menos se van a tener implicaciones y mucho menos se van a tener proyecciones al futuro acerca de psicología y de nada en absoluto. Compañera.
Gracias, compañera. Desde el texto El imperio academicista por encima de la realidad histórica, es innegable como problemas, como ya lo hemos mencionado, como el conflicto armado, como la desigualdad, la inseguridad, entre otros, han afectado la autopercepción de las personas, logrando que de esta manera normalicemos estos flagelos, normalicemos tener estas carencias y de cierta manera aceptemos la realidad social que tenemos y pues obviamente las oportunidades, a pesar de que sean precarias, las aceptemos y las normalicemos y definitivamente, digamos, esta es la vida que yo debo tener. Para Martín de Baró es importante no solo enfocarnos en el individuo, sino también ver su realidad social y no ignorar el contexto en el que se mueve. No solamente lo que la persona viva, sino también lo que pueda tener socialmente, las oportunidades, la educación, su contexto familiar, porque todo esto puede afectar. Desde la psicología y el contexto social, esta se ve influenciada por su contexto, por el medio en el que está, y obviamente cada época en la que estemos. Entonces no es lo mismo lo que vivíamos algunos años a lo que estamos viendo ahora y adicional, como lo mencionaba anteriormente, vamos en constante evolución. Obviamente esto ha generado que la psicología sea más crítica, más justa, sea más equitativa, pero pues obviamente nos falta muchísimo. Compañera Ana. En las tres lecturas se pueden evidenciar la poca realidad que le ha prestado desde sus principios la psicología a las realidades que ya mencionaban las compañeras. Entonces, sí queda ahí el sinsabor de que la psicología no miró de frente esas problemáticas que estaban pasando. Al contrario, desde ese entonces empezó a normalizar y a naturalizar todas estas conductas. Entonces, la psicología social debe replantear sus escritos teóricos y prácticos desde sus inicios, y asimismo reconociendo la memoria social, liberándonos como individuos y también como grupo social, porque aunque somos parte de esa historia, también somos parte de poder ayudar a cambiarla, ya que está visto que la psicología pues no responde a las problemáticas de la realidad que pasaron, que pasan, y pues que el futuro de cierta manera, si no se cambia, pues seguirá lo mismo, ya que digamos los cimientos de esta psicología están basados más como en la psicología de Estados Unidos, de Europa, y no realmente en las realidades sociales que se viven. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Franci Pinzón. Desde mi rol como futuro psicólogo social, ¿cómo puedo aplicar las ideas, principios y conceptos trabajados en las tres lecturas a las realidades sociales de mi comunidad? Es necesario desarrollar una mirada crítica hacia los modelos psicológicos importados, cuestionando su aplicabilidad en los contextos colombianos. Para ello será fundamental priorizar el conocimiento de las dinámicas sociales, históricas y culturales de nuestra comunidad. Eso se logrará mediante metodologías participativas que promueven a la comunidad en la construcción de soluciones, valorando sus saberes y experiencias. Además, es esencial adoptar una postura ética y política que denuncie las injusticias sociales y promueva la transformación, trabajando junto a las comunidades para fortalecer su capacidad de organización y resistencia frente a la opresión. Asimismo, debemos fomentar la conciencia crítica sobre las relaciones de poder y las ideologías que perpetúan la desigualdad. Para ello, es indispensable realizar un análisis profundo del contexto social, teniendo en cuenta la historia, cultura, economía y política de nuestra comunidad. A través de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, podemos comprender las necesidades y problemáticas que enfrenta la comunidad, para luego realizar intervenciones psicosociales sensibles al contexto, orientadas a promover un cambio social real y duradero. Tres argumentos que expliquen la relación entre los contenidos de las lecturas y la realidad social. Contextualización local. Las lecturas nos ayudan como los modelos psicológicos importados
esos cómo no pueden ser aplicables directamente en contextos colombianos, porque debido a diferencias sociales, culturales e históricas, no sirven, lo que resalta la necesidad de adaptar las intervenciones a realidades específicas a las comunidades. Transformación social. Las lecturas promueven el uso de metodologías participativas, destacando la importancia de involucrar a la comunidad a la construcción de soluciones, lo cual refleja un enfoque práctico para abordar las injusticias sociales y fortalecer la organización comunitaria frente a la opresión. Un impacto del conflicto armado. Las lecturas abordan temas como la salud mental de las víctimas del conflicto armado y la reinserción de excombatientes, lo cual está estrechamente vinculado con la realidad social de Colombia, donde estos procesos son fundamentales para la paz y la reconciliación de las comunidades afectadas.